Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un verdadero placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Quiero mandar un saludo a toda la raza del sur, gente de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán. Un abrazo para toda la raza de por allá, gente de Chiapas. Nos están llegando demasiadas cosas muy terribles de allá. Quiero solidarizarnos con las personas de por allá. De hecho, no sé si lo compartí en mi Facebook, en mi muro, o lo compartí en el grupo de Facebook. Es terrible la situación, el hecho de que se tenga que desplazar comunidades por la inseguridad es algo que, bueno, de plano es para que las personas razonen a la hora de votar. Y no, yo no sé quién gobierne allá, pero por lo visto no pueden poner orden. Les voy a decir algo: en su momento en Tamaulipas llegó a ocurrir algo similar, de que la gente tuvo que dejar ciudades solas, y vaya que es algo fuerte, que bueno, lo vemos en redes sociales y en las noticias. Pues nada más estar hablando de puras cosas insignificantes o cosas que, bueno, no tienen que ver con la realidad de lo que pasa. Voy a decirles esto: nos llegan muchas cosas de allá. Les recuerdo que este es un canal de entretenimiento, este es un canal de miedo, pero bueno, definitivamente, raza, la realidad supera todas las historias de fantasmas. La realidad y el miedo real, para el gusto de un servidor, supera todo lo de que, ay, que vi una bruja, ay, que vi esto, ay, que, pues obviamente eso es realmente tangible. Y bueno, búsquenos en Facebook, tenemos dos grupos y tenemos página. En la página viene nuestro WhatsApp personal. Ahí pueden comunicarse con un servidor, ahí estoy para servirles, siempre contesto yo. Ahí está mi Facebook también en los grupos, ese es mi Facebook personal. Y ya saben que estoy a la orden de cada uno de ustedes. La siguiente historia, raza. Ay, qué cosas tan raras. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando tienes vecinos que, bueno, que ocurren cosas extrañas en su casa? Esperemos sea de su agrado. Hola, ¿cómo están, gente de Miedo 867? Amigo Francisco, saludos, tío Miedo. Quiero contarles esto que, bueno, pues ocurrió cuando yo era niño. Estoy hablando de ahí, del 86, 87. Era la época del Mundial de Fútbol. Yo estaba niño. Yo recuerdo que, bueno, vivíamos nosotros en una colonia que en su momento pues era de reciente creación. Era una colonia tipo Infonavit. Y bueno, esta colonia estaba pegada a una colonia que bueno, pues era un poco, las casas no eran así de interés social. Y bueno, da la casualidad de que cruzando nosotros la calle había una casa, que era una casa bastante grande. Sí se veía pues algo vieja, y en esa casa vivía, bueno, pues vivía una familia. Vivían el papá, la mamá y un hijo. Y bueno, pues puedo decirles lo siguiente: todo estaba bien. De hecho, cuando, bueno, pues no eran amigos de nosotros, no eran amigos de la familia, pero cada que salíamos y los veíamos, hola, buenas tardes, buenos días. Mi papá y mi mamá también muy cordiales con los vecinos. Pero ocurre que, bueno, pues nosotros teníamos poco de haber llegado ahí. Nos damos cuenta de que de vez en cuando se escuchaban gritos y se escuchaban pues alaridos en esa casa. Y lo primero que pensábamos nosotros, que mi papá decía, no, es que seguro se suenan al muchacho. El muchacho tendría unos 14 años, 15 años. Era un muchacho que estaba yendo a la secundaria. Yo estaba en la primaria, pero estamos hablando de que estaban enseguida una de otra. Y bueno, pues prácticamente en la tarde, bueno, a la hora de salida de la escuela, yo me regresaba con mis amigos y siempre él se iba cerca de donde estábamos nosotros, agarrábamos la misma ruta. Y bueno, nos dábamos cuenta que era un muchachito muy serio, la verdad. No se veía sangrón, pero no se veía de esos que buscan ser amigos de todo el mundo. De hecho, siempre andaba cerca de nosotros, pero nunca se nos acopló, a pesar de que muchas veces dijimos, vente a jugar fútbol o cosas así. Y él no, simplemente se iba para su casa.
nos damos cuenta que hay, bueno, pues hay un periodo donde nos damos cuenta que él ya no va a la escuela. Y bueno, escuchábamos gritos, escuchábamos gritos. Y da el momento en que mi papá le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Debería, bueno, mi mamá, mi papá es el que le dice que está muy raro todo lo que ocurre. Y mi mamá le dice que debería de ir a denunciar, ¿verdad? Que a lo mejor pues maltratan mucho a este muchacho. Nosotros no le habíamos visto nada malo, era un muchacho pues güerito, se veía bien comido, no estaba gordo, pero se veía bien alimentado, se veía bien vestido, pero de vez en cuando se sabía que perdía el control. Y bueno, mi papá decía, nada, le faltan unos buenos catorrazos, la adolescencia, cosas así. Y bueno, pues ocurre que cierto día íbamos nosotros al supermercado a comprar comida. Y bueno, pues en ese entonces los supermercados no eran como ahora, ¿verdad? Pero ocurre que, bueno, cuando regresamos, apenas estaba por oscurecer y vemos que hay muchas personas en esa casa y nos damos cuenta de que, bueno, había sacerdotes, lo cual nos hace pensar muchas cosas. Y bueno, pues se hace un chisme ahí en la colonia diciendo muchas cosas y otros decían que el muchacho se había vuelto loco. Y bueno, pues resulta que vemos cómo empiezan a frecuentar tanto personas de un centro psiquiátrico como sacerdotes. Y bueno, pues ocurre lo siguiente. eh, Estas personas se empiezan a ver durante como un mes. Primero los doctores y enfermeros y cosas así. Y ya después puro sacerdote. Y bueno, pues ocurre que de un día para otro, estoy hablando que esto ocurre durante un mes, de un día para otro ya nada. Y bueno, pues nos damos cuenta que el muchacho ya no va a la secundaria, que ya no lo veíamos en ninguna parte. Y bueno, pues en una ocasión mi papá le pregunta al vecino, me acuerdo que él dijo, ¿verdad?, que había ido pues a un depósito por cervezas, ¿verdad? Y se topa al vecino y bueno, pues lo saluda y cómo está, bien, bien, la familia y todo bien. Y el muchacho, oiga, no lo hemos visto. Y bueno, el vecino simplemente le dice, ah, no, se fue a vivir con mi mamá, se fue para Querétaro y ya no va a vivir con nosotros, que lo vamos a mandar a estudiar allá y allá se va a quedar. Y bueno, mi papá, todavía me acuerdo en esa ocasión que mi papá dijo, mira, qué mal padre, qué malos padres, ¿verdad? Y a mí me decía, y a mi hermano, no, ustedes nunca se van a ir, yo no los voy a correr a otra ciudad, ¿no? ¿Qué es eso de mandarlos a otro lado a estudiar y cosas por el estilo? Y bueno, pues pasa el tiempo, estos señores eran más grandes que mis papás tendrían en ese momento pues, alrededor de 30. Estoy hablando que antes la gente a los 30 ya tenía casa, ya tenía terrenos y cosas así. Y bueno, pues pasan los años y bueno, pues resulta que estos señores se iban a ir. Y bueno, en su casa estaba bastante grande. Estoy hablando que pues las casas de Infonavit en los 80s no eran como ahora, también eran de buen tamaño, pero bueno, pues esta casa sí era el triple, ¿verdad? Y resulta que pues ellos ponen la casa en venta y mi papá les dice, yo se las compro, porque bueno, mi papá, aparte de que siempre le había gustado esa casa por el patio, es una casa con un patio enorme, atrás tenía un nogal y bueno, tenía sombra todo el tiempo y tenía como un cuartito atrás donde, bueno, pues bueno, pues como para guardar herramientas y cosas así. Y ocurre que los vecinos le dicen que bueno, pues que van a hacer el trato, pero que van a hacer algunas cosas en la casa. Y bueno, pues resulta que mi papá les dice que está bien. Y bueno, vemos que ellos empiezan a hacer diferentes cosas. Pero bueno, pues empiezan a sacar cosas de la casa y todo por el estilo. Y bueno, pues ocurre lo siguiente. Ellos cuando el muchacho había desaparecido, todo el patio de atrás era pura tierra. Y bueno, pues resulta que con el tiempo habían hecho un piso, o sea, para meter los vehículos.
Y bueno, pues es entonces que cuando hacen la compra y hacen el trámite, pues mi papá muy contento, ¿verdad? Y resulta que, bueno, pues estos vecinos se van. Mi papá hace todo el movimiento para moverse a la casa de enfrente, a la casa nueva. Tenía ahorros, obviamente le empieza a remodelar cosas, le empieza a cambiar cosas. Y bueno, pues él estaba muy contento. Pero él decía que, bueno, que escuchaba ruidos. Escuchaba muchos ruidos en la casa y escuchaba llanto, como si una persona llorara. Y bueno, pues mi mamá le decía, no, estás loco, eso no existe, eso no es mentira. Y bueno, pues resulta que así se avientan viviendo hasta por ahí del 98, 99, que es cuando, bueno, mi papá quiere extender la casa. Y bueno, pues en la parte de atrás habían puesto cemento. Y bueno, pues al intentar agrandar tenían que hacer cimientos. Da la casualidad de que mi papá pues contrata a un albañil y le dice, no, es que hay que quitar ese suelo porque no tiene buenos cimientos. Hay que quitar ese suelo, esa placa, volver a hacerla. Y bueno, meter varillas, meter soportes, pilotes y cosas así. Y bueno, pues es entonces que mi papá pues le dice que está bien. Y bueno, procede de que ellos están trabajando. En ese momento yo ya no vivía con mis papás. Yo ya, bueno, me había juntado con la que ahora es mi mujer. O no me acuerdo si ya vivíamos por el civil, pero bueno, estábamos viviendo juntos. Y resulta bueno, ese día yo estoy con mi papá, con mis papás, estoy un viernes y vamos a comer ahí. Y resulta que de repente los albañiles empiezan hablarle a mi papá, decir que saliera, que era urgente. Y bueno, resulta que, bueno, pues ellos se dan cuenta que, bueno, que en la placa estaba, bueno, que quiebran la placa, ¿verdad? Donde está el piso de cemento y se dan cuenta que está hueca. Y bueno, entonces que le dicen a mi papá, hay algo abajo porque, bueno, se escucha hueco. Y donde empiezan a romper, se dan cuenta que hay, bueno, como un cubo de cemento, un cubo de bloques. Y bueno, se dan cuenta que hay un cuarto que es como una especie de sótano tapado totalmente. Y bueno, pues es entonces que bueno, lo que era la placa estaba tapando el techo de ese lugar. Y bueno, donde la rompen se dan cuenta que hay unas escaleras. Y bueno, son unas escaleras de madera bastante viejas. De hecho, cuando iban a bajarse se dan cuenta que están podridas. Entonces ponen una escalera de esas de aluminio para bajar. Y bueno, todos queríamos ir de chismosos, pero pues el maestro, el que traía los albañiles, un albañil más y mi papá son los que se bajan. Y es entonces que mi papá llega rápidamente para arriba y se sube rapidísimo y nos dice a nosotros, háblenle a la policía, vamos a hablarle a la policía. Y bueno, los albañiles, el jefe de albañiles nada más dice, mi papá, ¿sabe qué? Yo no quiero problemas, págueme lo que he hecho, ya no voy a trabajar aquí, esto está muy mal, no quiero meterme en algún problema, esas son cosas que te persiguen y cosas así. Y bueno, pues nosotros vemos que mi papá pues está tratando de convencer al trabajador de que no se vaya, ¿no? Y bueno, pues le termina exigiendo el dinero, mi papá le paga y estos recogen sus cosas y se van. Da la casualidad de que, bueno, si ya habíamos hablado a la policía para que fueran a la casa porque había ocurrido algo. Y bueno, pues mi mujer me dice qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque aquí tenían los policías hablando por teléfono. Y mi papá, pues es que va al teléfono y dice, acabamos de hallar un fallecido. Y bueno, pues nosotros nos sorprendemos. Y es entonces que salimos hacia afuera. Y bueno, de hecho los albañiles habían dejado ahí su escalera, se les olvidó. Y bueno, nos bajamos y nos damos cuenta que estaba un cuerpo. Lo que quedaba de un cuerpo estaba, bueno, partes del esqueleto y bueno, ropa. Y bueno, les voy a decir esto, sí, pues prácticamente la osamenta de una persona encadenada.
Y estoy hablando de que estaba encadenada a la pared con grilletes. Y no solo eso, bueno, pues tenía amarrada símbolos pues de la iglesia. O sea, tenía cruces de San Benito, tenía diferentes cosas. Y bueno, pues nos damos cuenta que por las características, a pesar de todo el tiempo, eso no tenía tantísimo tiempo, y calculamos que bueno, pues al parecer era el muchacho que se había extraviado, el hijo de los vecinos. Y estoy hablando que ya nosotros teníamos tiempo viviendo ahí, no localizamos a esas personas, y lo peor fue que cuando llega la policía le habla al Ministerio Público, y bueno, el Ministerio Público la agarra contra mi papá diciendo que bueno, que pues ya saben, tratando de sacar provecho, amedrentarlo. Y bueno, pues ocurre lo siguiente, que pues no, ¿verdad? Nosotros habíamos comprado esa casa, adquirido esa casa, y bueno, era más que obvio que por el tiempo que habíamos comprado y el tiempo de ese cuerpo, pues es obvio que nosotros no habíamos tenido nada que ver. Se les explicó todo, y bueno, les vamos a decir lo siguiente. La policía simplemente le dijo a mi papá que si no quería problemas, pues que tuviera que darles algo para que no meterse en problemas, porque iban a abrir un caso y cosas así. Y la verdad, pues simplemente, ya saben, todo se resuelve de la manera incorrecta, pero dejaron en paz a mi papá. Y bueno, nunca supimos qué pasó en sí, porque obviamente se les dio el nombre, se les enseñó la factura, la escritura y todo eso. Y bueno, la autoridad al parecer le valió sorbete, no hicieron absolutamente nada. Y obviamente pues, sacaron esos restos. Y les voy a decir algo, mi papá lo que hizo, dijo, no, yo no voy a poner la casa sobre esto. Quería extender la casa unos 10 metros más, y se dio cuenta que no, que ahí había sido al parecer una tumba improvisada, pues de una persona que falleció. Y bueno, les voy a decir lo siguiente, todo indicaba que el joven había sido poseído al parecer. Y bueno, mi papá lo que hizo es dejar así la casa y la extendió hacia la parte de enfrente. Y de hecho en esa parte donde habían hecho el pozo, la volvió a llenar, llevó un sacerdote a bendecir y todo. Y bueno, pues afortunadamente nunca hemos visto nada en esa casa, nunca han pasado cosas raras, pero bueno, eso vaya que es algo extremadamente fuerte. Ojalá cuenten esta historia, les mando un saludo, y bueno, pues a todos nos gustan mucho sus anécdotas. Un saludo. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Qué fuerte. Miren, lo primero es lo fuerte, ¿verdad? De que bueno, pues este chico nadie lo volvió a ver, y al parecer, bueno, terminó encerrado en un sótano. A mí lo extraño que me parece es de que, bueno, los papás habían vendido la casa y les valió sorbete, pero definitivamente, bueno, pues habían pavimentado para que nadie se diera cuenta. De hecho, si no hubieran escarbado, es posible que nunca se hubieran dado cuenta. Así hay muchos lugares, raza? Así hay muchos lugares. Y ahí disculpas, raza, están ladrando. Los perros acaban de llegar 4 perros más a vivir a la casa y me tienen como loco, se la pasan ladrando. Pero bueno, al rato se calman. Esperemos tratar de ignorar los ladridos, raza. Pero bueno, pues ¿qué piensan ustedes? Comenten aquí abajo, ya saben que estamos para servirles. Raza, se sube en el canal privado el último capítulo del mes de mayo. Les voy a decir lo siguiente, si no están suscritos al canal privado, es una invitación al que quiera. El que no quiera, pues puede seguir aquí, no pasa nada, ni vamos a afectar este canal, ni a quitar historias de aquí para pasarlas allá. Eso es totalmente aleatorio. De hecho, se los comento, tenemos más de 1000 historias por contar, que bueno, no es porque no queramos, es porque no tenemos tanto tiempo al día. Y bueno, no necesitamos quitarle al canal de mi 867 para alimentar ese canal privado. Ahí sobra material. Y bueno, pues esa historia es bastante fuerte. Es la historia, la intentamos contar en una transmisión en vivo. Y bueno, da la casualidad que la plataforma nos hizo quitar el video por ser demasiado fuerte, demasiado violento. Y bueno, lo peor es que es algo real, que me contaron en persona.
En una ocasión que andaba fuera de la ciudad, me cuenta esa historia una persona que, bueno, yo lo que pienso, y les voy a comentar esto, no puedo decir nombres, no puedo decir lugares, pero quizás es la pieza que falta para un misterio que ha ocurrido en una ciudad donde se hablaba sobre, bueno, pues muchos feminicidios. Y bueno, raza, han salido historias así recientemente. De hecho, vi un podcast que hablaba sobre algo muy similar. Y de hecho, bueno, hasta yo dije, híjoles, casi prácticamente muy similar esto. La diferencia es que a mí me la contaron hace más de un año, ¿verdad? Pero bueno, raza, la maldad está allá afuera. Y esa historia se sube hoy en el canal privado. El que quiera, ¿verdad? El que quiera, pues ahí está la opción de unirse al canal privado. Si tienen un dispositivo iPhone, pues busquen que alguien les preste un Android, abren su sesión de YouTube ahí, hacen el trámite y después abren su sesión en su iPhone y ya van a poder ver los videos. Raza, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Hoy se sube esa historia, pues se los pongo así. Si la plataforma no nos lo permitió en un canal público, pues era la mejor opción de esta manera. Es bastante larga, dura más de 1 hora y media, ¿eh? Y bueno, pues raza, el que quiera verla, ahí está la opción. Y el que no, no se preocupen, aquí seguimos con las historias. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.